¿no? Y yo quisiera, doctora, retomar una pregunta que dejamos, que me parece en este momento muy acorde, en el sentido de la situación que tenemos que hacer con los jóvenes y tal, ayudarlos, apoyarlos, como dice, hay unos que tienen mayor orientación, otros menor, pero que están y ya se quedó la vez pasada, hace 8 días, una pregunta en el sentido, ¿qué pasaría? Que usted misma la señala, ¿qué pasaría si no existiera jóvenes? Si hubiera niñez, si hubiera adultos y adultos mayores, que no existiera esa parte de jóvenes y de adolescentes. ¿Qué tendríamos o qué perspectiva existiría en ese sentido? Sí, realmente es como muy difícil imaginar que no tengamos una opción como género humano, ¿no? Esa sería la respuesta. Es muy difícil imaginar que no pudiéramos aprovechar la maravilla de inteligencia acumulada en tantos siglos de evolución y de evolución, desde Darwin ya nos hablaba de tantas cosas, pero realmente los jóvenes que están en esta especie como de edad de transición, pues también operan como codificadores y decodificadores, en donde es una especie como de tamiz, donde algunas cosas que ya no son útiles se van al fondo y otras empiezan a surgir. Pero pues creo que sí vemos que los valores definitivamente solo se construyen con perseverancia, se requiere tiempo, se requiere permanencia, persistencia, y entonces ahí es donde yo creo que tenemos que regresar a ver justamente cómo nos está pegando la desintegración de las familias, porque el crecimiento de población juvenil delincuente, cuando hablamos de los problemas sociales, es preocupante, y al mismo tiempo la pérdida de jóvenes en accidentes que podrían evitarse también es muy grave. Entonces el joven está en una fase como de autodestrucción, consciente e inconsciente, y al mismo tiempo, por el otro lado, está siendo víctima clara de organizaciones delincuenciales ya que exceden el marco nacional, sino ya transnacional. Entonces se busca, y está comprobado, que cada vez los jóvenes son menores. Muchas veces en los forenses no hay ni siquiera quien reclame el cuerpo de esos jóvenes delincuentes, entonces estamos hablando de que quienes los reclutan saben perfectamente que estos jóvenes no tienen ninguna de estas referencias que usted me dice. Entonces, decir, bueno, pues si no está la familia, que era el presupuesto, el eje básico de factor de protección, porque no hay tal familia, o la familia es muy escasa, o es la madre o es el padre que están trabajando, que no atienden, entonces realmente no está el núcleo principal de protección. Bueno, pues entonces el Estado, el gobierno, deben de proveer otros centros de referencia. Por eso prácticamente todo el sector salud, al sector salud se pueden acercar los adolescentes y los jóvenes para un tema que es de relevancia para sus derechos, que es la sexualidad, y que es particularmente predominante en esta época. Por ejemplo, todos, el IMSS, el ISSSTE, los centros de salud tienen un centro especial para el tema de salud reproductiva. Bueno, ese es un lugar a donde no hay familia, entonces ¿a dónde voy? Entonces hay instancias del gobierno, los institutos de juventud locales, federales, están los centros de salud para todo el tema de salud, de adicciones, de cuidado personal, enfermedades incluso de índole emocional, por el tema de las depresiones, que tenemos datos muy alarmantes también. Entonces, si no es la familia, ¿quiénes pueden ser? Las mismas redes del gobierno, en primer lugar, porque hasta este momento es una responsabilidad gubernamental, y también
ese nuevo actor que estamos viendo poquito a poquito crecer, que son los actores no gubernamentales. Hay muchas fundaciones, hay muchos centros, unos tienen referencias religiosas, otros no, hay que investigar bien, hay que acercarse a varios. También la escuela, las universidades, en su carácter público o privado, son otros centros de factor de protección a donde recurrir. Por ejemplo, en la Facultad de Psicología de la UNAM en particular, hay un despacho, hay un lugar específico en donde se puede acudir a recibir tratamiento psicológico. Y aprovecho este punto muy importante porque ahí es donde tenemos los problemas concretos que resolver en cuanto a qué hacemos cuando un menor de 16, de 15, de 14 años sufre distintos tipos de violencia y quiere acercarse a la facultad, por ejemplo, de psicología, a tomar un tratamiento. Se le va a pedir el permiso de sus padres y de ahí viene huyendo. Entonces, son problemas que tenemos que atender. Muchos protocolos concretos para interrogar, para poder conversar con los menores, con los adolescentes, son mecanismos que tenemos que desarrollar y que el derecho tiene que cuidar de hacerlo interdisciplinariamente, con la asistencia de especialistas, porque ahí es donde tenemos cosas que resolver. ¿Sería suficiente con bajar la edad punible del menor? Tenemos una ley para el tratamiento de menores que ha tenido reformas recientes muy importantes. Desde el 91, 2003, todo el sistema se ha reformado y entonces ahorita vemos que jóvenes que sí están delinquiendo, pues más tardan en llegar que en salir, ¿no?, del consejo, claro, porque hay todo este paraguas de protección, pero y que sin embargo necesitamos profundizar en la conciencia y en las personas responsables sobre estos jóvenes que necesitan una atención, una orientación y el cauce para sus energías y su proyecto de vida. Claro. Doctora, y entonces con esto que usted tan atinadamente nos señala, querría decir que en realidad la sociedad no estamos cumpliendo, no estamos, o nos falta mucho, no quiero decir cumpliendo porque bueno, pero nos falta mucho para dar estos derechos humanos de los jóvenes que hablamos, educación, deporte, el ocio, o sea, ir más allá, porque lo estamos dando, pero tendremos que profundizar en estos para cuidar estos aspectos, estos derechos de los jóvenes y ir abocándonos a dar mayores elementos, mayor implementación en búsqueda de eso, para rescatar de estas áreas, de estos delitos, de esta aprovechamiento de grupos delictivos, de bandas organizadas, todos que los utilizan para poderlo llevar, porque finalmente estamos haciendo algo, pero no estamos dando allá, más allá de esta situación. Y la otra que yo quisiera ir tocando, doctora, también, usted ya señaló algo al respecto, pero ¿qué grupos interdisciplinarios participan o deberían participar o están participando en relación a esta parte de los derechos humanos a efecto de cuidar los aspectos, como usted lo señaló, de la violencia, de la vulnerabilidad o de los grupos de pobreza o hacia los jóvenes mismos? Sí, bueno, esta asociación entre la juventud, que incluimos a los adolescentes, la pobreza y la violencia, es algo que demanda la atención urgente. Y creo que es necesario hacer un alto precisamente para volver a fortalecer y ampliar nuestras nociones de familia. Yo creo que la semana pasada justamente se discutía por la misma Suprema Corte el tema de si pueden ser adoptados, por ejemplo, los jóvenes por parejas homosexuales, y se abría esa gran discusión, y yo la quiero poner aquí porque nos hace falta mucha creatividad para abrir el número y el tipo de soluciones. Sí, nos es urgente porque la tarea pendiente es muy amplia, muy grande, los datos son muy preocupantes. Entonces, cuando decimos, vamos a tomar una cifra, maestro, y decimos, en el mundo hay 100 millones de niños abandonados, sin hogar, ¿no? Por ejemplo, que están sin hogar o que están en casas hogar, gubernamentales o no gubernamentales. Entonces, decir, bueno, si hay personas
que sean responsables y que estén sanas sin importar su género y que quieren cuidar de un menor en esas condiciones, ¿por qué negarle a un menor esa posibilidad en la realidad? Por decir, aquí lo que importa